Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 5 de agosto del año 2025 en este escenario jurídico. Sandra Yaya. Bueno, tenemos dos cosas muy tremendas que contarles a ustedes el día de hoy. Sucede que el día de ayer, bueno, la primera, ayer se realizó el Consejo de Ministros, del cual hablaremos en otro video, y hablaremos de algo muy importante que manifestó, expresó, publicó periodísticamente el periodista Daniel Coronel sobre el caso relacionado con Tomás Uribe Moreno. A lo último que llegan estas personas por la locura, por la tragedia de su líder preso. Sucede que realiza Daniel Coronel una columna periodística donde habla de la suplantación. La suplantación, ¿qué es? Sucede que Tomás Uribe Moreno, para buscar meter a la cárcel a Iván Cepeda Castro y a Miguel Uribe, a Miguel Ángel del Río, perdón, busca un abogado, un abogado y de este abogado toman y falsifican, oigan esto, falsifican firmas, las firmas, haciendo la redacción de una denuncia que ponen en el Consejo de Estado, en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, para involucrar a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel del Río en asuntos de narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? Como dice un dicho por ahí, el que las imagina es porque las usa. Entonces, la nota va así, más o menos, en este punto. Yo hago una pequeña investigación a través de la inteligencia artificial, donde le pregunto, dame un resumen de la columna periodística de Daniel Coronel Cambio sobre el titular La suplantación, y me da la respuesta siguiente. Aquí tienes un resumen claro de la columna. eh, a ver, vamos a mirar acá. Dice así, columna, la suplantación escrita por Daniel Coronel y publicada el día 3 de agosto del 2025, en cambio, los Danieles. Resumen de la suplantación. Primero, contexto del fallo contra Álvaro Uribe. Con el fallo condenatorio en primera instancia al expresidente Uribe, Coronel advierte que sus aliados iniciaron una ofensiva intensa, campañas de descrédito, criminalización y ataques morales contra jueza Sandra Liliana Heredia, el senador Iván Cepeda, víctimas, testigos y periodistas. Eso ya lo están haciendo. Ya hablan mucho del hostigamiento que le han generado a la jueza 44, Sandra Liliana Heredia. Otros la han amenazado prácticamente de muerte. Eh, ya esto está en manos de las autoridades y ya se han puesto presos. Uno de ellos, como es el señor eh, Nicolás Monsalve, uno que en redes sociales salió amenazando a la juez 44 y ubicando el sitio donde los padres de ella viven, en el Tolima. Bueno, por otro lado, eso continúa y también es curioso decirles a ustedes esto, pero Uribe presentó un acto de tutela ante un tribunal, ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando suspender la prisión domiciliaria mientras hacen el resolutorio y todas estas cosas de la condena. Pero ya vamos para allá. Una demanda fraudulenta contra Iván Cepeda se levantó por parte de Tomás Uribe Moreno. Mientras se concluían los alegatos del caso Uribe, llegó al Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra Iván Cepeda, acusándolo de doble militancia, asociación para delinquir y lavado de activos, supuestamente promovida por el exfiscal Eduardo Montologui. Y es muy curioso porque esta demanda fue firmada por un supuesto abogado que buscó Tomás Uribe Moreno, seguramente hay alguien por ahí, le encontraron firmas e intentaron falsificar las firmas de este abogado. Entonces el abogado pues se puso a investigar a ver
qué cosas había hecho y dio con que es que supuestamente el señor había presentado una demanda en el Consejo de Estado cuando eso no es cierto. Entonces el señor inmediatamente puso esto en entero a Gonzalo Guillén, periodista de la Nueva Prensa, y así de esta manera se pudo revelar, y esto quiere decir que quedó al descubierto Tomás Uribe Moreno. O sea, como dice el dicho, de tal padre sale la pinta, ¿no? Entonces, si el padre es lo que es, ¿cómo serán los hijos? Yo creo que hasta peor que eso, lo que pueden ser el padre. Entonces, pues esto es bastante grave y esto obviamente va a retomar en que a través de esto se generaron denuncias por esta situación, porque es delicado. Cogen y falsifican firmas para presentar una demanda. Pensaron que eso era simplemente venga, hacemos esto, presentémosla y ya, le quitamos la investidura al senador Iván Cepeda y resulta que no. Y lo más curioso es que llega y dice Tomás Uribe, lo invito a que se presente y se entregue no sé qué, aquello y lo otro, por los actos de esto de la parte del narcotráfico, hágame favor. O sea, así están tan demasiado delirantes, frustrados, están en una locura total el uribismo y entre ellas los hijos de Uribe que no saben ni qué hacer, mejor dicho, en carreras a todo esto, lo único que hacen es una y otra vez meter más y más errores. Pobrecitos, ellos solo se están ahorcando con su propia soga, es lo único que uno está observando aquí. Firma falsa y suplantación de identidad. La demanda estaba firmada por el abogado Óscar Armando Díaz Campos. Esa fue la persona a quien suplantaron con datos verídicos, cédula, tarjeta profesional, correo celular. Sin embargo, el abogado negó haber presentado la demanda y afirmó que lo habrían suplantado. La firma falsa presentaba diferencias evidentes. Tremendo. Desconcierto en el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Pues claro, hay un desconcierto porque cómo es posible que hacen estas cosas. ¿A dónde van todos ellos? Están mostrando cada día más que son culpables, cada día más. En vez de buscar la inocencia, lo que hacen es enredar más al papá. O sea, los mismos hijos están enredando más al padre, a que pues no solamente le terminen achantando 12 años de condena, sino que de pronto terminen abriendo más investigaciones de él y obviamente se sumen muchos más años a su condena. El Consejo de Estado inadmitió la demanda el 16 de julio del 2025 por errores de forma, otorgando 5 días al supuesto autor para corregirla. Más sorprendente aún, la Corte Suprema confirmó la radicación de otra denuncia del mismo abogado contra Cepeda el 23 de julio, asignada a la magistrada Cristina Lombana. Hágame el favor. Cristina Lombana es la magistrada que hace años anteriormente fue la que buscó defender a Uribe, o sea, ella es también uribista y pues ella también está bastante untada y por ahí también un señor llamado Castañeda, que es un ex paramilitar, también la mencionó. 5, antecedentes de la magistrada Lombana. Mucha atención a lo que dice acá. Coronel recuerda que Lombana no se declaró impedida cuando fue asignada a investigar a Uribe, pese a haber trabajado para su abogado defensor Jaime Granados, algo que omitió en su hoja de vida y posteriormente reconoció en respuesta a un derecho de petición. 6, nuevo giro, maniobra de Diego Cadena. Esa es otra cosa que también deja mucho que pensar, porque curiosamente Tomás Uribe Moreno le dice a Iván Cepeda, si tantos problemas tiene, por favor, busque al abogado Diego Cadena. Entonces le responde Miguel Ángel de Ríos, perdone señor Tomás Uribe Moreno, pero parece que Diego Cadena no podrá ayudarlo porque hace rato le suspendieron su tarjeta profesional y está en miras de un resultado a fallo de condena. Es decir, el mismo Uribe, en medio de todas estas cosas, Tomás Uribe Moreno, en medio de todas estas cosas, solito se embaló, se enredó y más pronto irá a la cana. Coronel retoma revelaciones recientes sobre una estrategia del abogáster Diego Cadena, quien habría contactado al narcochofer Manuel Castañeda para fingir reuniones con agentes de la DEA y el FBI e incriminar a Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río en narcotráfico. En un audio, Cadena habla de trabajar, perdón, entre comillas, dice,
Y ese dice de Cadena, no con la fiscalía, sino con un magistrado, una magistrada, en referencia a Lombana, la única magistrada investigando legisladores como Cepeda. Punto 7. Provocaciones desde círculos cercanos a Uribe. Coronel menciona un mensaje de Tomás Uribe, del expresidente, quien invitó públicamente a Iván Cepeda a entregarse a las autoridades estadounidenses, insinuando colaboración con Diego Cadena para acusaciones falsas. Póngale cuidado. Esto también generó que de allí, de ese sector, terminaron diciendo que iban a buscar la extradición de determinadores políticos, como por ejemplo Cadena y como el presidente Petro, es que para entregarlos a Estados Unidos en extradición. ¿Por qué? Entonces es ahí tan grande la locura de esta gente que ya no hayan qué hacer. 8. Conclusión de Coronel. Esto apenas comienza. Frente a estas múltiples coincidencias, porque son 3 coincidencias, ya esto no es una coincidencia, ya son hechos reales que están sucediendo en este punto. Fase institucional, montajes, mensajes hostiles. Coronel concluye que no son hechos aislados, insinuando el inicio de una campaña sistemática contra Cepeda y otros actores clave. La reflexión final de esto, ¿qué dice? La columna alerta sobre un complot sofisticado que incluye suplantación de identidad, uso de procesos judiciales apócrifos, maniobras mediáticas y presuntos intentos de instrumentalización del Poder Judicial. Coronel sugiere que se trata de una estrategia coordinada para deslegitimar al senador Iván Cepeda y desincentivar a quienes defienden la justicia en Colombia. Ahora, de una pasa esto que eh, el defensor, el defensor, a ver acá, el defensor de Álvaro Uribe Vélez, vamos a mirar otra vez aquí nuevamente la página porque se nos descargó. El defensor Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe, presentó una tutela al Tribunal Superior de Bogotá y esta inmediatamente, ¿qué hizo? La negó. Dice así: el Tribunal Superior de Bogotá mantiene la detención contra el expresidente Álvaro Uribe. La Corte niega la suspensión de la sanción mientras estudia una tutela interpuesta por la defensa del exmandatario. Entonces aquí tenemos un resumen bien interesante. Eh, el país presenta entonces esta columna periodística. El contexto general dice: la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para impedir su detección domiciliaria de 12 años impuesta tras ser condenado por soborno a testigos y fraude procesal por orden de la jueza Sandra Liliana Heredia. Los argumentos de la defensa: Jaime Granados, abogado de Uribe, alegó que la medida vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, ya que la sentencia aún no es definitiva. De hecho, inclusive ante estas cosas todavía no tienen en el IMPEC ya preso a Uribe, que debería ser inmediato. Decisión del Tribunal Superior. La Sala Penal del Tribunal, a cargo del magistrado León Rogeles Moreno, sustituto de Ramiro Riaño, negó la medida provisional solicitada. Consideró que la tutela no cumplía con los requisitos de urgencia, necesidad e postergabilidad exigidos para suspender una medida judicial vigente. Fundamentos jurídicos destacados. El tribunal reiteró que las decisiones judiciales gozan de presunción de validez y legalidad hasta que sean revocadas en instancias superiores. Además, concluyó que no se habían identificado irregularidades graves que justificaran la suspensión de la prisión domiciliaria en esta etapa. Próximos pasos procesales. La tutela ahora será estudiada de fondo por el tribunal en un plazo de 10 días. En paralelo, la defensa de Uribe presenta ya su apelación ante una segunda instancia con fecha límite para el 13 de agosto. Conclusión: el país destaca que este revés judicial representa una derrota inicial para la defensa de Uribe. No se logró detener de forma temporal la prisión domiciliaria, la cual deberá cumplirse mientras avanza el trámite del recurso constitucional y la apelación. La decisión refuerza que por el momento la orden judicial permanece firme hasta que instancias superiores determinen lo contrario. Y es que es así.
porque sucede que, por ejemplo, en este caso, la cuestión de lo de Uribe, eh, ya obviamente la condena está presente, obviamente ya está activa la prisión domiciliaria en su finca, en el Ubérrimo, pero ante estos hechos se van presentando más detalles respecto a esto y muchos errores, pero muchos errores. El Centro Democrático, Tomás Uribe Moreno, Jerónimo Uribe, todos ellos muchos errores están presentando, están callando en muchas de esas cosas que lo único que está provocando en todo este ejercicio es que se apriete más día a día las situaciones de Álvaro Uribe Vélez y su condena obviamente no está lejana de suspenderse, sino al contrario, está más activa cada día. Entonces, seguirá la justicia procediendo y la defensa se seguirá activando en materia de la justicia colombiana. No se va a dar pie atrás, no se va a arrodillar la justicia jamás en Colombia, ni tampoco habrá nadie que esté por encima de ella. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.